glorioso para tu vida. Vamos a orar por el mensaje de la palabra, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie en Romanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia y tu bondad. Acabamos de cantar, Señor, que tu misericordia, Señor, la revelas a nuestras vidas, Señor. En Cristo ya nos derramó eterna bendición. Gracias por eso, Señor. Hoy te suplico que hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que hagas una obra de santificación por medio del lavamiento de tu palabra en esta hora, Señor. Que no difiramos el mensaje para otros, sino que lo recibamos para nosotros mismos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Usa tu siervo, Señor, para tu gloria. Que se diga de este púlpito aquello que tú tienes para la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Si me acompañan por favor a Romanos capítulo 8, vamos a estar en esta oportunidad en donde nos quedamos de los versículos 5 al versículo 11. Romanos 8, versículos 5 al 11, en algo que he titulado Caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Vamos a leer nuestro texto de esta vez. Y para beneficio vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, pero vamos a citar algunas frases de la versión de Reina Valera 1960 por esta razón, porque es un poco más claro en algunas expresiones que tienden a confundirnos particularmente en esta sección. Entonces lo vamos a leer primero en la Biblia de las Américas, va a estar siendo proyectado. Sigue la lectura y si tienes tu Biblia versión Reina Valera, puedes leerlo allí y notarás algunas diferencias que creo que son más claras en la Reina Valera. Vamos a leer versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Una de las cosas más tremendas que nos pasa a los padres es que sabemos reconocer a nuestros hijos incluso en medio de una multitud de niños, de jóvenes. Se cuenta la historia de una madre orgullosa en la graduación de su hijo de la academia militar. En la academia militar todos traen el mismo uniforme, todos traen el mismo corte de pelo, todos traen a lo lejos el mismo físico aproximadamente, debido a los ejercicios que ellos hacen. Y a los padres los sientan en las academias militares de los Estados Unidos a una distancia considerable. Pero la señora se cuenta que decía a la distancia: aquel es mi hijo. Y los reconocía de entre una multitud de graduados militares. ¿Por qué? ¿Por qué los reconocemos? Porque se transmite algo. Es bien curioso cómo en los genes viene el físico viene dado en nuestros hijos. Muchos de ustedes me dicen: su hijo está igualito que usted. Y yo les digo: bueno, pobrecito, ahorita se va a mejorar si Dios permite.
Pero la verdad que yo lo veo caminando y camina igual que yo. Y veo a mi hija y camina igualito que su mamá. Hermanos, estoy mencionando esto porque este texto, este pasaje que leímos ahorita es descriptivo de aquellos que están en Cristo, tienen unas características que son bien visibles. O sea, los puede reconocer. Los reconoce su Padre, los reconoce el mundo. Y los que no están en Cristo, aquí nos dice que están en la carne, también es bien visible, sus características son bien evidentes, tú las puedes ver. Y aquí Pablo nos las va a mencionar. Así que este día, hermanos, veremos dos cosas preciosas. ¿Cuál es la nueva realidad de estar en el Espíritu? ¿Cómo se ve una persona que está en esta nueva realidad, una nueva era? Aquí lo mencionó muchas veces, estás en el Espíritu. Esa va a ser cómo es. Y vamos a aprovechar el contraste. Muchas veces hacemos eso para dar definiciones. Por ejemplo, cuando queremos definir algo, decimos lo que no es, para que tú sepas lo que es. Aquí Pablo nos da el contraste de cómo se ve alguien que anda en el Espíritu, que camina en el Espíritu, que está en el Espíritu, y lo contrasta con alguien que anda, camina o está en la carne. Es un contraste. Pero el texto nos va a ayudar a ver cuáles son las características de esos hijos de Dios. Lo segundo que veremos a grandes rasgos es cómo este Espíritu Santo, y lo estaremos introduciendo este domingo, porque el otro domingo vamos a hablar más en detalle de esto, cómo el Espíritu Santo nos es dado, no solo que estamos en Él, sino que es el poder de nuestra santificación. Pero el texto nos comienza a decir que es por medio del Espíritu Santo que comienza a haber una transformación en tu vida. Por más está decir, antes de entrar al texto, que Romanos 8, hermanos, dije el domingo anterior, es un capítulo que nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo, que aquel que nos llamó, nos justificó, nos llevará a la gloria. Es un texto que nos asegura eso. Pero vemos también la Trinidad de Dios obrando en el texto. Vimos en el versículo 4 que la obra de Cristo es la que nos liberta de las demandas de la ley. Pero todo lo demás comienza a hablar del Espíritu Santo. Muchos con un mal término han dicho que es como la tercera persona de la Trinidad, pero como el miembro de la Trinidad más tímido. Eso es incorrecto, hermanos, es Dios mismo. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo es descrito por Pablo de muchas maneras y cómo nos anima a vivir en una vida de santidad. Entonces veamos lo primero, cómo sería esta vida en el Espíritu. Pero vamos a comenzar a verlo con el contraste. ¿Qué es a lo que se refiere Pablo con andar en la carne? Mira, aquí vamos a ver por favor el versículo 5, y para beneficio de un mayor entendimiento vamos a leerlo en la Reina Valera, nomás la primera frase, dice, porque los que son de la carne, ¿lo estás leyendo? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En el texto de la Biblia de las Américas, que es el que usamos, estos son traducciones, dice los que viven conforme a la carne. ¿Cuál es el problema de entenderlo así muy rápidamente? Pareciera que está diciendo que es una situación que tú puedes estar un ratito viviendo en la carne y un ratito viviendo en el Espíritu. Pero por eso es que me gusta cómo lo traduce la Reina Valera. No es una opción o un escoger que yo digo, hoy estoy en la carne, hoy estoy en el Espíritu. Lo que está diciendo, porque los que son de la carne, y eso es un poquito más exacto con el griego que fue escrito por Pablo.
los en la carne. Son un estado. Eso es lo primero que tú tienes que saber. Las personas que están en la carne es el estado de la persona que no está en Cristo. Es un contraste. Es la persona que vive todavía ciego, perdido, que necesita el evangelio. Y lo más trágico, que tú y yo éramos parte de eso. Ahora, no pierdas el hilo de la serie. Son los mismos que en Romanos 5 dice que están en Adán. Entonces es bien importante que entendamos, no está diciendo que es algo que puede entrar o salir, sino que es un estado. Romanos 5:12, ya lo vimos varias veces, pero son todos estos. Mira, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Toda la humanidad está, por default decíamos, nace en este estado, en la carne. En la escritura es bien importante entender el término carne, cómo lo usa Pablo. Lo usa de diferentes formas y de ahí pueden haber algunas confusiones. Mira, la más básica que se usa en el Nuevo Testamento, carne se refiere a la parte física que no es espiritual. Esa es la carne. Muchos de nosotros pensamos carne, inmediatamente pensamos en los placeres sexuales. Otra definición que usa mucho Pablo es la carne se refiere cuando dice toda carne, por cuanto toda carne pecó. Allá dice por cuanto todos pecaron, pero en el texto original dice por cuanto toda carne pecó. Se refiere a la humanidad. Ahora es importante que entendamos cómo lo está usando aquí. Aquí lo está usando para las personas que están en la carne, que están todavía sin Cristo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque te quiero dar algunas características que menciona el texto. Las vamos a ver porque esto nos va a ayudar a tener misericordia por los que están en la carne y a tener gratitud si ya no estás en la carne. Pero antes de esto solo quiero decir que hubo una corriente en los años 80 y 90 que enseñaba que el cristiano podía estar viviendo en la carne. Se llamaba como el cristiano carnal. No es esto a lo que el texto se refiere. ¿Por qué es peligroso entenderlo así? Porque muchas personas pueden justificar o ya sea una falta de conversión genuina y estar autoengañados y decir yo estoy parte de la iglesia, pero yo soy un cristiano carnal y vivo en mi carne. No es a lo que Pablo se está refiriendo. O al progreso de santificación, dejarlo como un estado natural de decir, pues quiero seguir viviendo en la carne. Quiero seguir practicando mis pecados. La Biblia nos llama a crecer en madurez. Por eso es que en Corintios les dice, con esas actitudes que tienen no son carnales. Ahí hay otro uso del término carnal. Lo que quiere decir ahí, no son inmaduros, se están comportando con inmadureces y ustedes deberían de crecer en el espíritu. Bien, habiendo dicho eso, el texto no se está refiriendo a un estado, más bien dicho, a una condición que yo entro o salgo. Soy carnal. Ahorita he escuchado personas que dicen, no hombre, es que con esa situación que tuve, me bajé de la cruz y respondí en mi carne. ¿Qué quiere decir? Que actuó en pecado y él justifica eso. Aquí está hablando Pablo de lo que ha venido hablando en el 5, en el 6, en el 7, que hay dos reinos, hay dos eras, el que está en Cristo y los en la carne. Ahora mira por qué lo sabemos, las características que nos da de los que están en la carne. Lo primero que dice que tienen la mente, se ocupa en las cosas de la carne. Aquí sí es claro como lo dice, por ejemplo, en la versión de las Américas, versículo 5, la segunda parte, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. En la Reina Valera dice, se ocupan de la carne, pero en realidad la mejor traducción es la mente de una persona sin Cristo está ocupada, o sea, se usan los dos términos, en la carne. ¿Qué significa eso? Miren, esto es, no necesitamos que nos lo diga una traducción, lo podemos ver
en el día a día. El no creyente, mis hermanos, su mentalidad está entenebrecida. Ya lo vimos en Romanos 1. Todo lo que puede ver es así horizontal, es terrenal, su enfoque. Es tremendo. ¿Te ha tocado con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos que nunca han escuchado del Evangelio, que a veces ya no tenemos ni siquiera punto de contacto porque todo lo que ellos están hablando es en lo terrenal? Todo es en una forma estar pensando para el aquí y ahora. Y la mente, ya lo veremos, ocupada en la carne es muerte, por varias razones, porque en realidad yo no había recapacitado que tantas veces en Romanos Pablo nos llama a renovar nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Pero el que está en la carne no puede pensar en cosas celestiales. Simplemente no lo tiene en mente. No. Ahora, haciendo una aplicación, hay muchas aplicaciones de esto, pero yo me pongo a pensar que a veces queremos, por ejemplo, imponer cosas espirituales a personas que no han nacido de nuevo. Nosotros tenemos que anunciarles el Evangelio y pedirle al Señor, ilumina sus mentes, transforma sus mentes, que ya veremos que esa es la característica del que está en el Espíritu, tiene otra mente. Pero la mente del que no está en Cristo está puesta en la muerte, en las cosas de la tierra. Es una realidad del no creyente. Yo no hiciera una pausa en este punto si no fuera porque parece que Pablo sí le hace una pausa a todo esto y dice, ¿en qué está la mente? ¿En qué te ocupas? Y una buena pregunta que hacía un pastor es, cuando no tienes nada en qué pensar, ¿en qué piensas? ¿A dónde se dirige tu mente? Y fíjense que esto es bien tremendo. Si tú das lugar, por ejemplo, esto es una ilustración. Si tú a veces comienzas a dar lugar a la amargura y a pensar lo que dijeron, que nadie dijo, se llama asumir. Fíjate, estás perdiendo esa batalla en la mente. Pero la mente del que está en Cristo debe de estar siendo renovada por la palabra, por el Espíritu. Bien, entonces la primera característica que ellos tienen es que su mente se ocupa en las cosas de la carne. Lo que dice el texto, versículo 6 también, es que esta mente ocupada en las cosas de la carne les produce muerte. Mis hermanos, tus familiares no creyentes, tus compañeros no creyentes, y si tú estás aquí como no creyente, te quiero decir esto, el ocuparte de la carne trae una consecuencia, trae la muerte espiritual, ya la tienes por default, estás muerto, pero tiene una muerte eterna también, mis hermanos, y hasta la muerte física. Dice que el maligno, el malo, maquina en la noche maldades. Imagínate una persona que está en su cama pensando cómo va a ser el siguiente día una estafa, una extorsión, una infidelidad. Ahí no está Dios presente en la mente del carnal, del no creyente. Tú dices, seguro lo has dicho, ¿cómo es posible que llegó a hacer eso? Bueno, mis hermanos, todos sin Cristo, nuestra mente está maquinando cómo hacer el mal, de continuo, apresurosos son los pies, de continuo al mal del no creyente. Por eso es que lo que nos leía Luis, esto es ahora en la oración pastoral, esto es un gran milagro que tú tengas una nueva mente, mis hermanos. Dice que ellos están muertos, o sea, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora, otra característica que tienen ellos, dice versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Están en enemistad con Dios las personas que viven en la carne. Pero aquí a veces decíamos, Dios está enemistado con el pecador, pero aquí también está diciendo que Él
hombre sin Dios es contrario a Dios, no quiere de Dios. No hay quien busque a Dios. Eso no es cierto lo que dicen las personas. Estábamos en el curso Alfa el día miércoles y venía una pregunta en el curso Conoce a Jesús, perdón, le dije mal el título. En el curso Conoce a Jesús y decía una pregunta: ¿qué le dirías a alguien que cree que se puede arrepentir en el último momento de su vida? Muchas personas dicen: no, ahorita no, déjame vivir mi vida y en el mero último momento de mi vida yo me voy a arrepentir. No, mis hermanos, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Lo que nosotros queremos es de continuo el mal. Hay personas que dicen: yo sí lo buscaba. Si tú buscabas a Dios, ¿sabes qué es lo que pasó? El Espíritu Santo comenzó a conmover tu corazón. Yo siempre fui muy bueno y buscaba a Dios. No es cierto, mis hermanos. Somos la mente de... No somos, porque ya nosotros estamos en otra realidad. Pero la mente de los que están en la carne es enemigo contra Dios. Por eso rechazan. Por eso se burlan. Por eso es que las grandes persecuciones han sido contra los hijos de Dios. Es enemiga de Dios la mente. Ahorita estamos viviendo no quizás una persecución como la que vivieron en el primero y segundo siglo por llamarse cristianos. Los del camino eran puestos en el Coliseo a morir. Pero es tremendo que con esto de la libertad de poder escoger el género, la agenda LGBT impone. ¿Sabes quiénes son los odiadores? Los cristianos. ¿Por qué somos odiadores? Porque decimos que Dios diseñó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y hay persecución, hay muchos que dices: ¿y por qué le hicieron esto a este pastor? Nomás porque predicó de Cristo. Y eso es normal. La simiente de Dios está enemistada contra la simiente del que está en la carne. Así que no es tarea fácil hablarle a tus amigos sin Cristo. Si tienen su mente muerta, como dice aquí, que solo piensa en la carne, también prepárate, porque tus amigos y tus vecinos están enemistados contra Dios. No esperes que te van a recibir así. Dícese al Señor, que era el árbol, lo llevaron a la cruz, y a ustedes que son así, los gajitos, las ramitas, no se esperen que vamos a ser bien recibidos por todo el mundo. Hay enemistad. Ahora pregunta: ¿tú tenías enemistad con Dios también cuando estabas en la carne? ¿Tú rechazabas? ¿Te burlabas? Hay personas que les dicen a los cristianos los fanáticos, los locos, que les cierran la puerta. Pero dice la palabra: más bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pero esa es la mentalidad. Y les sigue. Mira otra característica que tienen: están en enemistad con Dios. Pero si eso ya no era tremendo, dice el versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. No quieren ni pueden. Otra característica del hombre que está en la carne es que no tiene voluntad. Su voluntad está cautiva al mundo, al diablo y a su carne. No puede escoger hacer lo bueno. Ahora, yo sé que algunos aquí pueden decir: pero hay muchos hombres que hacen muchas cosas buenas. Sí, eso es por los vestigios de la gracia común de Dios que quedó en el hombre por la creación. Pero esas obras buenas que algunos hacen, casi siempre, o podríamos decir siempre, no quiero ser así totalitario en esto, casi siempre traen intenciones de pecado. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, pueden dar una gran donación, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? Porque los hace sentir bien, porque los hace verse buenos, porque deducen impuestos. Entonces no es que no hayan personas que no hagan bondades sin Cristo, pero lo que está diciendo aquí es que no solo es hacer cosas buenas, es más trágico. No pueden agradar a Dios. Ni quieren, ni pueden, ni quieren. Entonces, sus buenas obras del que está en la carne, por más buena que sea, Dios dice: ¿sabes qué? Esa obra no me agrada.
porque proviene de tu naturaleza. Y el profeta lo decía, que las buenas obras, decía, de los hombres son como trapos de inmundicia delante del Señor glorioso. ¿Sabes por qué es trágico? Porque fuimos creados para darle la gloria a Dios y que Dios te diga, tú no me puedes agradar si estás en la carne. Por eso es que le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, no se puede. Entonces esto derriba a todas estas personas que dicen, es que Dios me va a pesar en balanza cuando yo llegue al cielo, yo he hecho muchas buenas obras, muchas caridades. Sí. Y qué gracia común tuvo Dios contigo, pero para Dios tú no puedes ni quieres agradar a Dios. Y dice que no pueden sujetarse a la ley. Qué tremendo, hermanos. Esta es la condición. Entonces voy a recapitular algunas características, solo las voy a volver a mencionar por si se te quedó alguna. Dijimos, los que están en la carne, estar en la carne es un estado. ¿Qué características tienen estas personas? Tienen la mente en las cosas de la carne. Por lo tanto, dijimos, están muertos, versículo 6, la carne les produce muerte. Versículo 7, están enemistados con Dios y tienen su voluntad cautiva, no quieren ni pueden agradar a Dios. Eso es como la descripción del que está en la carne. Era importante verlo antes de ver al que está en el espíritu. Pero quiero concluir esta pequeña sección diciendo algo. Lo más injusto y lo que no quiero que pase en este punto es que paremos cuello y que digamos, qué bárbaros los que están en la carne. Sería el peor fariseísmo, si puedo usar ese término. Porque si hemos recibido gracia, mis hermanos, nosotros debemos de compartir gracia con otros. Las personas que están en la carne o sin Cristo no son peores que nosotros. No tienen ninguna diferencia entre los que están allá afuera. Aún los que hicieron los crímenes más tremendos, aún el sicario que está afuera no es peor que tú y que yo. Y yo sé que puede sonar ofensivo eso, pero es la verdad. La única diferencia por la cual nosotros estamos aquí es por la gracia bendita y misericordia de Dios que nos unió a Cristo, mis hermanos. Entonces este mensaje no es para decir, qué bueno las características de los que están en la carne. No, esto es para que cargue nuestro corazón y lloremos para los que están ciegos, muertos, entenebrecidos en su mente, que tienen su voluntad cautiva, y vayamos y les prediquemos las buenas nuevas de la libertad. Yo no puedo avanzar ahora veamos las bendiciones que tenemos en el Espíritu, como si fuera un mérito que nosotros logramos o como si nos graduamos de algo. No, si tú estás sentado aquí deberías de estar llorando y pensando, así era yo. Y así están muchos familiares, amigos y vecinos. Y si nos estás escuchando y aún por internet, te quiero decir que Cristo murió para que tú salgas de esa condición también. Estamos aquí, las iglesias no son de gente perfecta. Decía Spurgeon, que hay personas que le decían a Spurgeon, yo no voy a ninguna iglesia porque no he encontrado la iglesia perfecta. Entonces él les contestaba, bueno, mis amigos, ni la encontrarás, y si la encontraras, el día que tú llegues va a dejar de ser perfecta, porque tú y yo somos personas que hemos sido regenerados por la gracia de Cristo y que vamos en proceso de transformación a la gloria. Por eso es que también es importante un comercial, los que están en el curso de membresía, que no se pierdan ninguna de sus clases. Porque aquí estamos viendo qué es la iglesia. Somos personas que hemos recibido gracia. Seríamos como el fariseo en la oración del publicano. El fariseo, gracias Señor que yo no soy como este publicano. Bueno, si lo dices de rodillas y con gratitud y con adoración, de decir, Señor, gracias porque yo era o soy como ese publicano, pero he alcanzado gracia, eso es muy diferente. Tenemos que llorar por el perdido, clamar por el perdido, tener misericordia del perdido y siempre vivir diciendo esto, yo estoy aquí por la pura gracia soberana de Dios.
no por ser bueno. ¿Cómo es que dice la palabra? No fue por vuestras propias justicias, sino por su gran misericordia. Ahora veamos entonces el contraste. Versículo 9. Sin embargo, este es como lo que nos compartió Luis, pero ahora, coma, dijo Luis. Sin embargo, hay un pero, se parece al pasaje de Efesios, se parece al pasaje de Romanos. ¿Qué dice? ¿Cuál es ese sin embargo? Pero ahora, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Iglesia, pero ahora ya están en el segundo tiempo. Ya están en Cristo, y creo que hemos compartido varios mensajes en donde hemos hablado que estamos en Cristo, pero nota la diferencia del lenguaje. Ahora te dice que no solo estás en Cristo, sino que te lo cambia, pero es lo mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora te dice, estás en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a lo mismo, yo creo que ya lo recalcamos, ya lo enfatizamos. No se refiere a una condición, hoy ando en el espíritu, hoy ando en la carne. No, es un pero ahora. Está hablando de el estado o la condición de los que han nacido de nuevo. ¿En dónde están? En el Espíritu, por la pura gracia de Dios. Es sorprendente cómo vemos la Trinidad obrando en este pasaje. Vimos en el versículo 4 que para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, Cristo tuvo que venir como ofrenda. Vemos al Padre obrando, pero ahora te dice que andas o estás en el Espíritu. El cristiano es uno, dijimos, es un en Cristo, pero es uno en el Espíritu. Todos los cristianos, no los que creen en la continuidad de los dones o los que no creen en la continuidad de los dones, todos los cristianos están en el Espíritu y el Espíritu Santo está dentro de ellos. Lo dice la Escritura. Mira, vamos a comenzar a ver en Romanos 8 y a lo mejor nos vamos a ir deteniendo, vamos a empezar a ver un poquito de la doctrina del Espíritu Santo. Es importante que hagamos esto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. La Escritura nos enseña en este y en varios otros pasajes que el Espíritu Santo juega un rol importantísimo en la santificación del creyente. Pero ¿cómo empieza? El Espíritu Santo es el que te regeneró, el que te unió a Cristo y el que vive dentro de ti. No hay conversión sin el Espíritu Santo. Al igual que no hay conversión, no hay perdón ni justificación sin cruz. El Espíritu Santo no es nomás así como dice alguien, como un vientecito, como una sensación. No, es es la tercera persona de la Trinidad, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. Es Dios. Y aquí dice el versículo 13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Si te fijas, la palabra espíritu está con mayúscula, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Está hablando en el contexto de 1 Corintios 12 de la unidad del cuerpo, ya seas judío, ya seas griego, ya seas de Jalisco o de Monterrey. Si estás en Cristo, dice que ese espíritu, esto es un misterio precioso, ese espíritu fue el que te unió a Cristo, te bautizó. La palabra bautizo es sumergir,
como algunos lo pueden ilustrar, es como cuando metes una esponja, o hay una ilustración que alguien me daba hace poco que en realidad ilustra mucho lo que es el bautismo. Es como cuando metes verduras o frutas en vinagre, que las decimos como que están encurtidas. El jalapeño en vinagre, pues hay muchas frutas o verduras que se pueden poner, zanahorias, están sumergidos en el vinagre. Eso es lo que el Espíritu hace en el creyente. Y va más atrás, porque ya lo veremos, el corazón está de piedra, no puede oír, está muerto, y sopla vida. Fíjate qué tremendo. Y tú respondes en fe y en arrepentimiento. No es que yo me arrepentí, no es el día que yo recibí al Señor. Si lo recibiste y si te arrepentiste, porque hay pasos que dar, pero es porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en ti y dice que Él te sumergió en Cristo, te bautizó en Cristo y ya te hizo uno para siempre. Pero me llama la atención que dice, ya seas esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, como que estás lleno por dentro y por fuera. No solo es que se derramó el Espíritu, no solo es que te bautizó en Cristo, sino que se te dio a beber el mismo Espíritu, a todos. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Pero ahora, sin embargo, ustedes ya no están perdidos en la carne, en la mentalidad en la carne, ustedes están en el Espíritu. Qué hermoso, mis hermanos. Qué bendición. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿Qué quiere decir que se nos dio a beber el mismo Espíritu? Lo que quiere decir es que se cumplió la promesa que el Señor dio en Juan. ¿Qué dijo el Señor? Es necesario que yo me vaya, pero yo os dejaré otro consolador. Y por eso es que es injusto que lo veamos como, pues sí, la persona de la Trinidad más tímida. No, mis hermanos. Dejó otro, igual que Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo quisiera haber caminado con Cristo y haberlo visto, y a veces hasta bien romántico, y haber sobado sus cabelleras? Mis hermanos, Él nos dejó otro consolador. Mira lo que dice Juan, por favor, capítulo 14. Este es uno de los misterios, esto no lo está diciendo Pablo, ni Pedro, es uno de los misterios más gloriosos que le pasa al cristiano. Juan 14, 23. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Esa palabra morada, mis hermanos, es la misma que dice allá en Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó. ¿Y sabes de qué está hablando? Él quiere habitar como en el tabernáculo. Él ha hecho morada, y si te fijas está en plural, y no hay un error ahí de que Jesús hablaba en plural, como algunas personas que saludan y te dicen, pues nosotros estamos bien agradecidos, y se refieren a Él. No, está hablando de la Trinidad en Dios. El que cree, el que guarda mi palabra, mi Padre ha prometido amarlo, y vendremos a ser morada por medio del Espíritu Santo. El Dios Trino habita dentro del creyente. Yo sé que hoy estoy leyendo varios textos, pero es importante que veamos eso, Efesios 1:13. Sin saber, sin ponerme de acuerdo con Luis, ya lo leyó o lo oró este tiempo de alabanza. En Él, mira, aquí te lo describe ya el Nuevo Testamento. También vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él
con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Hermanos, esto te tiene que dar una gran esperanza. Cuando Cristo vino a ti, se cumplió lo que dijo en Juan: haremos morada. Y no solo eso, aquí Pablo pone otra ilustración, pone la ilustración de un sello en tu corazón y aún más unas arras, unas garantías de que se compromete a llevarte a la gloria. ¿Cuáles son las garantías? Es el Espíritu Santo dentro del creyente. Mientras estamos aquí en la tierra, mis hermanos, podemos, como decía que a veces, tener una probadita de la gloria eterna. Por eso es que el Nuevo Testamento repetidas veces dice: no contristéis el Espíritu Santo que está dentro de ti, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos de principio a fin es que los que están en el Espíritu es un gran acto de gracia de Dios. La ilustración de Pablo es poderosa. Si en Efesios 1 acabamos de leer que es como un sello que se recibe, aquí nos presenta como algo que se da de beber. En otras traducciones se puede decir: se nos inundó, se derramó. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es que Cristo nos bautizó, que el Espíritu nos bautizó en Cristo y Cristo nos bautizó con el Espíritu Santo. Ahora regresemos a Romanos, por favor. Así como vimos las características de los que están en la carne, veamos las características, comencemos a verlas, porque las seguiremos viendo el próximo domingo, de las características de cómo obra el Espíritu Santo en el creyente. Si regresas conmigo a Romanos 8, el versículo 10, dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu, y ese Espíritu está en minúscula, está vivo a causa de la justicia. Lo que está diciendo es que cuando estás en el Espíritu hay otras realidades. Tu cuerpo está muerto a causa del pecado. Es una expresión difícil de entender. Lo que está diciendo es que este cuerpo sigue viviendo en la era, en la época en donde estamos, no en la carne como estaba hablando arriba, sino que seguimos viviendo con la residencia, con la compañía del pecado. Por eso es que Pablo exclamaba: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, no se alcanza la perfección en la tierra. Eso no es cierto, pero te da una bendición aquí el Espíritu, que aunque ese cuerpo está muerto, el Espíritu ya no está muerto. Porque ese Espíritu que dice ahí está en minúscula. Ya estás vivo. Y no solo estás vivo, sino que estás vivo a causa de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Lo vimos en Romanos 5. El que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de vivir justa y rectamente en esta tierra. Haciéndole una paráfrasis al texto: aunque vivas en esta carne, aunque vivas en este cuerpo, que todavía batallas, que todavía le fallas al Señor, Pablo te dice: pero espérate, es una buena noticia, tu espíritu está vivo a causa de la justicia, es decir, puedes crecer en santidad. El que esté en la carne, se recuerdan que dijimos, no quiere ni puede. ¿Te has fijado que esa es una característica si tú eres nacido de nuevo? Quieres. El nacido de nuevo nadie le tiene que decir: miren, a mí yo yo les he contado mi testimonio del año de nacido a los 17 años en la iglesia, pero perdido dentro de la iglesia. El día que el Señor me rescata, nadie me dijo: tú tienes que apagarle a esas películas o a esa música. Nadie me dijo nada de eso. ¿Sabes lo que vino? Un deseo renovado
comencé a devorar mi Biblia. De hecho, ese es mi testimonio, cada quien, empecé a leer Levíticos. Un joven de 17 años no le entendía Levíticos, eran puras leyes. Pero me bendecía, me quebrantaba. Yo no entendía ahí que si estabas enfermo tenías que salir del campamento y muchas cosas así. Nadie yo recuerdo que mi deseo de encontrarme con la presencia de Dios era por esto, no es porque, ay, mira cómo cambió este joven, no, es porque ahora el espíritu mío estaba vivo. Y nadie te dice, pero tú vas y le hablas a tus compañeros. Tú vas y testificas, tú abres tu Biblia, tú te quebrantas. El día del nuevo nacimiento es como que te abrieron los ojos literalmente. Me contaba un amigo mío, pastor, que dice que todos los días pasaba para su trabajo. Había un cerro bien bonito, bien visible. Nunca lo había visto ni lo había disfrutado. El día que el Señor, como si le quitaron un peso de encima. Dice, qué hermoso el cerro, el sol y todo. Es una novedad de vida. Los que lo hemos vivido podemos decir, sí, Señor, aunque este cuerpo está muerto a causa del pecado, pero mi espíritu está vivo, Señor, y tú me has dado nuevos deseos, tú me has dado cosas nuevas. Porque mira, regresando al versículo 5, aquí vemos el contraste. Dice que los de la carne tienen la mente en la carne, pero los del espíritu en las cosas del espíritu. Una señal de tu nuevo nacimiento, mi hermano, es que tú tienes una mente nueva. De hecho, esas tres cosas que dijimos del pecado, del que está en la carne, las tienes tú, pero en el lado positivo. El que ha nacido de nuevo ya tiene una nueva mente. Ya lo vamos a ver en la escritura, porque no crean que si de dónde lo sacó, ya lo veremos. Tienes una voluntad nueva. Ahora sí puedes obedecer a Dios. Ahora sí puedes serle grato a Dios. Ahora sí puedes traerle gloria con tu vida a Dios. Tienes una nueva mente, tienes una nueva voluntad, tienes un nuevo corazón. Es decir, el Espíritu, por un misterio glorioso, aquella persona que no le interesaban las cosas de Dios, ahora piensa en las cosas de Dios. ¿De dónde lo sacamos? Pues de la profecía del nuevo pacto. El nuevo pacto te prometió eso. Vamos a leerlo nuevamente, Ezequiel 36, 26. La vez pasada les dije que era un pacto incondicional, pero también pareciera como que si es unilateral. En los pactos nos damos la mano y firman las dos partes, me comprometo a pagar las cuotas y el otro compromete a prestarte el dinero, pero aquí no está hablando, a ver, ¿tú qué te comprometes, cristiano? Y yo me comprometo a esto. No, es como unilateral, un pacto unilateral con Dios. Él es el que se compromete a qué. 36, 26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Por eso decíamos que ahora puedes cumplir la ley, ahora tienes una nueva mente. Él te ha dado una nueva mente. Mira, los que se convierten a veces están bien atados a un pecado. He conocido personas que, por ejemplo, conocí a alguien que tenía 2 familias en pecado. Pero el Señor llegó a su vida y lo transformó. No quiere decir que al siguiente día pudo resolver todo el conflicto que traía, pero ¿sabes qué? Sí se sabía que era nacido nuevo. Ese día él estaba arrepentido y tenía la voluntad de dejar la familia que no era la genuina. Y tenía otra mentalidad. Reconocía que había pecado en su vida. Regresemos a Romanos, por favor. Yo creo que se fue el micrófono, pues. ¿Sí se escucha en el? Ok. Dice, gracias. Es que como que se va y se viene. Versículo, por favor, 11.
no solo que te dio un nuevo mente, aunque en tu cuerpo está muerto, te ha dado el Espíritu para que camines en justicia, pero mira lo que dice el 11. Pero si el Espíritu, wow, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hermanos, hemos recibido ni más ni menos que el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Hermanos, esto está hablando de algo grandioso, majestuoso, glorioso. Como que tengo que repetirlo. Has recibido el Espíritu de Cristo dentro de ti. ¿Cuántos espíritus tiene Cristo? ¿6? ¿40? Es el mismo. Pablo se encarga de decir, es el mismo que estuvo residiendo dentro de Jesús 33 años y que vive con Cristo por la eternidad porque es Dios. Él es el que hemos recibido. Me encanta que esta frase no se refiere que has recibido un espíritu. Así como el que dice, él tiene un espíritu muy luchador, un espíritu muy guerrero, él no se desanima en las pruebas. No, has recibido al Espíritu de Dios dentro de ti. La Trinidad, mis hermanos, se define como sigue. Dios existe en 3 personas. Las 3 personas son Dios y Dios es uno. ¿Por qué vale la pena recordar esto? Dios existe en 3 personas, las 3 personas son Dios y Dios es uno. ¿Por qué? Porque has recibido a Dios dentro de tu corazón. A Dios Espíritu Santo que da vida. En este pasaje de Romanos 8 se le da uno de los títulos más hermosos al Espíritu Santo en el versículo 2. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Qué hermoso título. Capaz de crear de donde no hay. Capaz de hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Habrá algo imposible para el Señor, el Espíritu Santo que mora dentro de ti? No estoy hablando de milagros de multiplicación de dinero, etcétera. ¿Habrá algo imposible que Dios, que no esté en su voluntad, que Él no pueda hacer para tu vida? Pero a veces dudamos, hermanos. A veces dices, es que me siento solo, nadie me comprende, no sabes las batallas que estoy llevando. Todos llevamos batallas, diferentes maneras. Si no vemos lo que está viviendo nuestro pastor Luis, ¿cómo lo afrontarías tú con tu esposa en un quirófano? ¿Cómo lo afrontaría yo? Mis hermanos, es la gracia de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero para ir concluyendo y dejarlos así listos para el próximo, dice que este Espíritu está en nosotros para comenzar la obra de santificación. Porque dice que el Espíritu, ahí en el versículo 11, habita en vosotros, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. El argumento que Pablo está haciendo de todo el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es mostrarnos que Él quiere salvar nuestras vidas, pero no solo salvarlas, sino santificarlas. Yo no sé si los muchachos tienen esto que les pedí que proyectaran. Mira esta definición de la santificación. Si le quieres apuntar o tomarle una foto, es importante porque mira, la santificación es el proceso actual de Cristo. ¿Sí lo tienes? La santificación es el proceso actual de Cristo trabajando en nuestras vidas
como consecuencia de haber condenado el pecado en la cruz, ahora va tras del pecado aún presente en nuestras vidas, ayudándonos por medio de su Espíritu a destruir la operación o expresión de ese pecado en nosotros hasta que sea eliminado en la glorificación. Ahí se los mandaré en el chat de oración o de avisos. Es el proceso actual de Cristo obrando por su Espíritu. Ya te justificó, pero ahora va detrás del pecado que está en ti. Entonces, mis hermanos, yo no sé de dónde ha salido una corriente que dice que puedes ser cristiano y vivir como quieras. Ahora, si te fijas, Pablo no está diciendo cosas que hacer aquí. Está diciendo cosas que eres. Eres alguien en el Espíritu y por lo tanto puedes dar fruto de santificación. Lo que sigue, hermanos, nos llamará a tomar algunos pasos o algunas acciones. Ahora, algo bien importante es en dónde se realiza la santificación. ¿Te diste cuenta? ¿En dónde? ¿Se realiza en el cielo? ¿Se realiza en tu espiritualidad? No. Lee el versículo 11 con atención. También dará vida a vuestros cuerpos mortales. La santificación se realiza en este cuerpo mortal. Es visible, el avance es visible. Nuestra carne, como vimos, fue una condición, pero también se refiere al cuerpo mortal que seguimos caminando en él. Pero hay promesas, es decir, en lo exterior, en los frutos exteriores, podemos ver la gracia del Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, que nos santifica. Hermanos, hay un progreso en el caminar. Hay una diferencia de día en día. Y si se fijan, muchos pensamos, santificación, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo no comienza así por la santificación. Yo por muchos años batallé queriendo santificarme, quitándome cosas, dejando de hacer cosas, esforzándome por hacer cosas. Y como que no me había tocado entender que empieza por el gran poder que está dentro de ti. No quiere decir que no va a haber obediencia ni respuesta. El texto no nos lo está diciendo ahorita, nos está diciendo quién eres, para luego ver qué tienes que hacer. Conclusión, mis hermanos. Muchos queremos saber qué hacer para ser santificados y llegamos a prácticas. Este mensaje en Romanos tiene como visión decirte, o estabas en la carne o estás en el Espíritu. Tiene como visión darte ánimo. Tiene como visión darte gracia para que veas el poder que está dentro de ti. El Espíritu de Dios, hermanos, no es algo pequeño. Si tú estás batallando por cambiar, buenas noticias. Tienes al Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Él te ha prometido llevarte a la gloria. Por lo tanto, eres libre para glorificar a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Ponte de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos. Estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.